¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. En este video vamos a ver dos temas. ¿Por qué dos temas? Porque son muy parecidos, ¿vale? Son muy parecidos y de hecho entender uno nos va a ayudar a entender otro. Es pares de fuerzas, que así tal cual viene en tu temario, pares de fuerzas, y el otro es las fuerzas que actúan sobre los objetos en movimiento o en reposo, ¿vale? Este es un tema que siempre viene. Está muy sencillo, es mucho por cuestión de lógica. Ajá, y vas a ver que está súper fácil. Primero entendamos qué es un par de fuerzas. Un par de fuerzas es un sistema formado por dos fuerzas de la misma intensidad o magnitud, pero en sentido contrario. Ajá, o sea que. Sí, fíjate, por ejemplo, un par de fuerza podría ser jalar una cuerda. Tú jalas una cuerda, pero yo estoy del otro lado jalándola. O sea, tú desde ahí estás jalando una cuerda y yo también. Imagínate que tenemos exactamente la misma fuerza. Estamos ejerciendo ¿qué? Misma intensidad o misma magnitud. Si yo jalo con 100 newtons, tú jalas con 100 newtons, pero en sentido contrario. Yo lo estoy jalando para acá y tú lo estás jalando hacia allá, hacia ti. ¿Sí me explico? Entonces, misma magnitud, 100 newtons, ambos estamos aplicando 100 newtons, tenemos la misma fuerza, los dos somos un par de debiluchos, ajá, pero sentidos contrarios, tú hacia ti y yo hacia mí. ¿Sí me explico? Eso sería un par de fuerzas, ¿ok? Misma magnitud, pero en sentido contrario, ¿ok? Va, sí se entiende. Eso quiere decir o está relacionado con el video anterior, con la tercera ley de Newton. ¿Te acuerdas? A toda fuerza de acción hay una de reacción, pero en sentido contrario. Es exactamente lo mismo, misma magnitud, pero en sentido contrario. Lo voy a repetir. Tercera ley de Newton. A toda fuerza de acción hay una de reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Es lo que acabamos de decir. Dijimos que los dos teníamos 100 newtons, ¿no? De fuerza aplicando, pero en sentido contrario. Entonces, ahí está, ¿no? Bien. Pero vamos a meter un concepto más, la primera condición de equilibrio. Para que un cuerpo esté en equilibrio, se debe de cumplir una ley que nos dice que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo debe de ser igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? Sí, imagínate que hay una caja. Tú tienes una caja y entonces, fíjate, de un lado, de un lado la jalan con 100 newtons y de otro lado la jalan con 100 newtons. ¿Para dónde se va a mover? A ningún lado. Pues hay 100 newtons para la izquierda, 100 newtons para la derecha. Ninguno le gana al otro. La sumatoria de sus fuerzas es igual a cero. Quiero que notes esto. Aquí hay como un simbolito, este símbolo raro que parece una E extraña, significa sumatoria, ese símbolo significa sumatoria. Te dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Lo voy a repetir, la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Cuando la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, significa que ese cuerpo está en equilibrio. ¿Y en qué casos podemos ver eso? Cuando está en reposo, cuando la velocidad es cero o cuando la velocidad es constante. ¿Y cuándo es que la velocidad es cero? Cuando un objeto está en reposo. ¿Y cuándo es que una velocidad es constante? Cuando un movimiento genera cuando un objeto está en movimiento rectilíneo uniforme, sin aceleración. Lo voy a repetir. Cuando la velocidad es constante, significa que no cambia. Algo constante es algo que no cambia. Cuando la velocidad es constante, la velocidad no cambia. Y entonces si tú no quieres que cambie, entonces no hay aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración es un cambio de velocidad. Y tú no quieres que la velocidad cambie, quieres que la velocidad sea constante. Entonces no debe de haber aceleración. Si este concepto te cuesta trabajo, te recomiendo que te vayas a la lista de reproducción de física y veas los primeros videos, porque es muy importante que a estas alturas tú ya sepas identificar entre velocidad constante y su relación que tiene con la aceleración, ¿vale? Son los primeros videitos y siempre viene ese tema. Entonces, bien. Una vez dicho esto, ¿qué quiere decir? Que entonces, repito, cuando un cuerpo está en reposo, tiene velocidad cero, o cuando un cuerpo está en un movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad constante, la sumatoria de sus fuerzas es igual a cero. Y si la sumatoria de sus fuerzas es igual a cero, entonces está en equilibrio, porque cumple con esa primera condición, ¿vale? Está en equilibrio. Ok, bien, lo entiendo, perfecto. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Lo que te decía de la cuerda.
Imagínate que estas dos personas están jalando ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, no, hacia la derecha, perdón. Y estas otras dos personas hacia la izquierda. Pero si jalan con exactamente la misma magnitud, pero en sentidos contrarios, que es lo de la tercera ley de Newton, entonces el cuerpo va a estar en equilibrio, ¿sí? Pongamos otro ejemplo. Dice, este es el que casi siempre, ahorita, este es uno, pero te voy a explicar con otros para que se entienda más. Una persona tiene un peso de 500 newtons. Al sentarse en la silla, ¿qué fuerza realiza la silla? Siempre que te pongan uno de estos ejemplos, recuerda, misma magnitud, pero en sentido contrario. Repito, misma magnitud, pero en sentido contrario. Primero que nada, ¿cuál es la magnitud? La magnitud es el tamaño de la fuerza. Oye, pero aquí no me dicen fuerza, aquí nada más me dice lo que pesa una persona. Sí, pero el peso es una fuerza. Míralo, se mide en newtons. Entonces, el peso es una fuerza. Entonces, ese peso es la fuerza que está ejerciendo la persona sobre la silla. Entonces, fíjate, se está ejerciendo una fuerza por parte de la persona sobre la silla. Ajá. Es la flecha que va hacia abajo. Ok, perfecto. Pero entonces, ¿qué fuerza ejerce la silla? La silla está ejerciendo exactamente la misma fuerza, pero en sentido contrario. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. ¿Y de cuánto? De los mismos 500 newtons. ¿Sí me explico? La persona, su peso, su fuerza, va hacia abajo. ¿Y de qué tamaño es? De 500 newtons. Entonces la silla ejerce una fuerza hacia arriba. ¿De cuánto? De los mismos 500 newtons. Te voy a poner otro ejemplo y es normalmente el que también nos mencionan. Este es un libro. Ok. El libro tiene un peso y ese peso es la fuerza que está ejerciendo sobre mi mano. Sobre mi mano. Pon atención, sobre mi mano. Imagínate que este libro tiene un peso de 30 newtons. No tengo idea. De 30 newtons. Bien. ¿Hacia dónde va ese peso? Fíjate, ¿hacia dónde va? ¡Ay! Se cae. ¡Ay! Se cae. Pues siempre va hacia abajo, ¿verdad? Los pesos siempre van hacia abajo. Entonces, quiero que notes esto. Este libro está ejerciendo una fuerza de 30 newtons. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba? No. ¿Hacia la izquierda? No. Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Sí? Pero hay algo que también está ejerciendo una fuerza sobre el libro. ¿Qué será? Velo, velo. ¿Qué es? Mi mano. Mi mano está ejerciendo una fuerza sobre el libro. Oye, pero el libro está ejerciendo una fuerza de 30 newtons. ¿De cuánto será la fuerza que está ejerciendo mi mano? De 30 newtons. Velo, de 30 newtons. Entonces estos cuerpos, mi mano y el libro, están en equilibrio. Misma magnitud, pero en sentido contrario, ¿sí? Y eso es el ejemplo que siempre te van a poner. Hay una lámpara que está colgando desde un alambre. La lámpara está ejerciendo una fuerza o tiene un peso de 200 newtons. ¿De cuánto será la fuerza que está ejerciendo el alambre? De los mismos 200 newtons. No más que la lámpara va para abajo y el cable lo sostiene y entonces es una fuerza que va hacia arriba. Repito, misma magnitud, sentido contrario, ¿vale? Ahora, nada más hay que agregar lo del otro tema que te decía, que las fuerzas son las fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o en movimiento. El estado de reposo o movimiento de un cuerpo es el resultado de la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el objeto, considerando sentido y magnitud. ¿Vale? Eso es una frasecita que te tienes que grabar y tiene mucho sentido. Lo voy a repetir. El estado de movimiento, ya sea que un cuerpo esté en movimiento o un cuerpo esté en reposo, ¿sí? Ese estado es el resultado ¿de quién? Pues de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. ¿Sí me explico? Considerando ¿quién? Magnitud, tamaño y sentido. ¿Vale? Muy bien, bueno. Pues de este tema yo sí te recomiendo que todos los conceptos los anotes. La verdad es que este tema es una pregunta meramente teórica. Si te das cuenta no hay que hacer cálculos, nomás hay que entender qué es lo que está pasando, ¿vale? Si tienes alguna duda, algo que no te haya quedado lo suficientemente claro, que tú digas así como de, bueno, entonces a ver, si estoy en movimiento,
con movimiento constante, si estoy quieto, bla, bla, bla. Lo que tú no te haya quedado lo suficientemente claro, pónmelo en los comentarios, porque sí es muy importante que esto te quede claro. También, si no tienes dudas, coméntame en el video qué tal te pareció esto. Dale me gusta, suscríbete al canal y nos vemos.